Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Comienzo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por querer escuchar estas historias y muchas gracias por compartir también con nosotros este espacio. En este capítulo tenemos como invitada a Elvia. Elvia es una persona que ha compartido con nosotros acerca de su vivencia. Ella tuvo que abandonar el lugar en el que nació, en el que se desarrolló como persona y como profesional, y tuvo que abordar una realidad muy diferente. Una realidad que seguramente para muchos resultaría llena de incertidumbre, pero aún así ella ha sabido llevar a cabo un nuevo proyecto de vida y ha podido tener una nueva perspectiva para su carrera. Entonces los dejo con este capítulo, espero que sea una historia que los inspire y bueno, muchísimas gracias. No olviden, si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita y ahí vamos. Un nuevo capítulo en Un Comienzo. Esta temporada nueva llega con nuevas historias que vienen de todos lados, de cualquier lugar. Y bueno, el día de hoy entonces nos acompaña en Un Comienzo Elvia. Elvia, bienvenida a Un Comienzo. Gracias, Milo. Gracias por invitarme. Elvia, ya notarán de pronto su acento particular, quizás tanto como el mío. Ya escucharán su acento. Ella no es de Argentina, tampoco es de Colombia. Y bueno, ella tuvo que en un momento de su vida tomar una decisión y bueno, de alguna forma cambiar toda su vida y reconstruir también su proyecto de vida. Entonces, Elvia, ¿querés contarnos un poquito de cómo es esa parte de tu historia? Sí, claro, Milo. Yo soy venezolana, soy de Maracaibo, Estado Zulia. Tengo ya casi 5 años en Argentina y bueno, decidí emigrar hace ese tiempo y venirme directamente a Córdoba. Escogí esta ciudad por lo similar que es con la mía, digamos, la gente es muy cariñosa, es muy similar a como somos nosotros. Y bueno, en realidad me ha ido muy bien acá, tengo ya 5 años. Por ahí se me ha cambiado un poco el acento, pero se nota la diferencia igual. A todos nos pasa, ¿viste? Ahora Sí. con Un Comienzo, pues todo el mundo está escuchándome. Unos me dicen, qué lindo que hablas, me encanta tu tonada, pero otros me dicen, qué raro que estás hablando. Ay, Dios, es toda una mezcla esto. Sí, claro. Y uno Bueno, se va acostumbrando. claro, es cierto. Vos entonces decidiste emigrar, pues sobra decirlo, ¿no? Así que cuando decidiste emigrar, ¿qué onda? ¿Cómo fue eso? Porque tenías ya una carrera desarrollada. Sí, Milo, yo soy odontóloga, me gradué hace 13 años aproximadamente y ejercí digamos, desde que me gradué hasta que decidí venirme. Bien, mi título permite ejercer siempre y cuando se haga una convalidación relacionada con la salud y Córdoba es famosa, digamos, por su universidad. Es una muy buena facultad la de odontología y la universidad como tal. Entonces eso me llevó también a escoger esta ciudad. Digamos, al no ser capital es mucho mejor, es mucho más fácil todo. Estoy en proceso de homologación, es un proceso muy lento, el que me tocó a mí, digamos. Ahora es un poco más rápido, hay distintos convenios, pero ya yo ingresé en el método anterior. Demora bastante y estoy en proceso de eso. Digamos que es un descanso de mi profesión, pero no es que la dejé a un lado. Claro, no la has dejado a un lado. Y bueno, esa homologación, Elvi, entonces, ¿en qué consta? ¿Nos puedes decir? Sí, claro. Cuando tú egresas, siempre en las facultades, en las distintas facultades, puedes solicitar todo lo que es tu programa de estudio y eso ingresa a la universidad del país donde te quieras ir y empieza una revisión. Ellos tienen que verificar que por lo menos más del 70% de la carrera sea similar. Bien, al tener ese 70%, depende, las cátedras van decidiendo si debes o no rendir nuevamente. En mi caso fueron 10 materias, la mayoría son clínicas. Me tocó una sola que es del primer año, que es digamos, de lo que es la historia de la universidad, porque obviamente yo no vi eso en la mía. Y de resto son más que todo clínicas, que es normal que las presente, pero igual hay otras que
las vi en mi facultad normalmente y no necesito homologarlas. Claro. De esas 10 materias ya llevo más de la mitad y bueno, ahora está obviamente un poco detenido todo por esta pandemia y está la universidad cerrada y mucho más la facultad, justamente de las materias clínicas que me faltan. Pero en algún momento las termino. Claro, Elvia, es decir, estas materias exigen que sean presenciales, ¿no? Son presenciales, te mandan, digamos que puede rendirlo como, lo llaman acá como, no ves todo el contenido de la materia, pero sí debes presentar un examen. En mi caso no tiene nota, es aprobado o no, y digamos va rindiendo. Más que todo son conversaciones con los jefes de cátedra, y depende mucho de la cátedra que sea. Hay unas que son más exigentes que otras. Claro, sí, es todo un tema de esto. Bueno, y entonces vos estabas en Venezuela ya trabajando también de esta actividad, y ¿cómo fue entonces? ¿En qué trabajabas? ¿Qué pasó, no sé, con tus pacientes? ¿Cómo fue eso? Yo ejercía, desde que me gradué, ejercí en la parte pública. ¿Sí? Estaba en una especie de dispensario, que llaman acá, y luego de eso pasé a un hospital. Mi pasantía fue en un hospital y luego seguí trabajando en eso, ¿sí? Ese era, digamos, mi trabajo como tal, era de medio tiempo. Y el resto, en ocasiones, se podía ver algún paciente y más que todo estaba también en otro hospital que era de niños, con mi tutor de siempre, de toda la carrera, y ahí trabajaba con él también. Digamos que el área a la que yo siempre quise ejercer fue cirugía, y eso necesita mucha preparación, y eso fue más que todo lo que hice. Claro. Era un trabajo público, un cargo público. Yo simplemente tomé la decisión de venirme, tenía unas vacaciones vencidas, digamos, y me vine buscando para revisar primero cómo iba a venirme. Ya yo tenía todos mis títulos, todo apostillado, y puse una pausa en el trabajo y luego ya renuncié. El hospital en sí, por toda la situación, no estábamos trabajando al 100%, teníamos una parte de lo que era la facultad de odontología, teníamos alumnos ahí en el servicio de odontología y no estaba funcionando del todo bien. Quedaron otras personas, digamos, dirigiendo eso. Ya yo tenía muchos años ahí y tomé la decisión más por mí, guiándome por mí, más allá de mis pacientes o de mi trabajo como tal. Claro. Bueno, cuéntanos entonces, hoy día, mientras estás en todo este proceso de la homologación del título de odontología, mientras tanto, ¿qué estás haciendo? Porque la gente no se puede quedar esperando nada más. Entonces, ¿a qué has dedicado todo tu tiempo? Al principio estuve en un trabajo, digamos, en negro, y ahora ya estoy en un call center. Es algo totalmente distinto, pero igual me ha enseñado muchas cosas, porque yo siempre, como te digo, siempre trabajé de lo mío. No hice más allá siempre me dediqué a la odontología. Venirme para acá enfrentó un cambio, obviamente. No sabía que no iba a poder ejercer, sabía que iba a ser un proceso largo y me puse como prueba intentar otras cosas. Busqué un trabajo fijo, digamos, en lo que llaman en blanco, y ahí poco a poco he ido desarrollando otras cosas. Claro, para las personas que nos escuchan de pronto de Colombia o de otros países, en blanco o en negro, le dicen en Argentina a un trabajo que tenga prestaciones o que no tenga prestaciones sociales. Y bueno, Elvia, entonces, en todo este tiempo has dedicado tu vida a trabajar en este lugar. ¿Y qué tal entonces? ¿Cómo es el modo en el que te desenvuelves con ese trabajo? O sea, pasar de ya estar trabajando de tu profesión, con tus pacientes, en tu mundo, pasar a algo completamente distinto. ¿Cómo fue todo este proceso de adaptación que llevaste? Claro, es un proceso de adaptación. Trabajar igual, digamos, es algo totalmente diferente, fuera de mi rama, pero igual siempre vas desarrollando distintas habilidades que sabes que tienes y no lo sabes. Por ejemplo, yo ahora soy un poco más paciente. El estar acá en otro país después de tantos años, digamos, estoy sola, solo tengo una perra, me ha ayudado muchísimo, y el trabajo también. Vas desarrollando otras habilidades que no sabías que tenías. Tolerancia, te das cuenta que eres más fuerte de lo que pensabas, siempre te va ayudando. En cuanto al trabajo, es un trabajo, digamos, es atención al público, y siempre hay ciertas cosas que tienes que aprender a manejar para que no te afecten, digamos, cuando te tratan mal, cuando
cuando te hablan feo, porque no, ni siquiera te están viendo, digamos. Tienes que aprender a escuchar, aprender a cambiar un poco esa sensación que tiene la persona, y eso lo vas aprendiendo con el tiempo. En realidad me ha ayudado mucho, me ha servido mucho el no ejercer todo este tiempo, en cambiar lo que estaba haciendo. Claro, de pronto no podríamos decir que tu carrera, pues como si decís vos, tuvo de pronto una pausa, sin decir que sea pues tan pausa, porque bueno, ahora estás pensándola de otra forma mientras estás estudiando, y bueno, fue entonces comenzar a quizás de redescubrir sus capacidades, ponerse a prueba y bueno, desarrollar quizás otros aspectos de la vida que seguramente si en un futuro vas a ejercer nuevamente tu carrera, te van a haber servido y te van a haber aportado mucho quizás en relación a todas las habilidades sociales y comunicativas, ¿no? Claro, sí, totalmente. Es otra forma, sé que va a ser otra forma de ejercer. Igual, siempre en este lado, y tú lo sabrás, Milo, de lo que es todas las carreras siempre tienes que estarte actualizando y estudiando. No es que uno se gradúa y ya no vas a estudiar más. Siempre tienes que aprender. En este caso a mí me toca reaprender lo que ya sabía, cómo lo llaman acá, por ejemplo. Las patologías tienen otro nombre distinto, sigue siendo lo mismo. Yo me lo sé con un nombre y acá hablan diferente. Eso es por un lado. Pero siempre tienes que estar actualizándote con todas las cosas, en mi carrera y en todas. Entonces por ahí, digamos, es una pausa, pero es una muy buena pausa porque me hace pensar y ya sé realmente qué es lo que quiero para continuar. Cómo quiero continuar y en qué quiero, puede ser especializarme o dedicarme a mayor tiempo, digamos. De pronto, claro, después en un futuro entonces podrías continuar estudiando y ya también estarías pues adaptada al proceso de enseñanza acá en Argentina, que también claro, es bastante diferente al que tenemos no sé, en el caso al menos de Colombia. Sí, es bastante diferente y sobre todo que ya yo lo vi hace muchos años. Yo egresé de mi carrera en el 2007. Elvi, ahora como por datos curiosos, este es el momento, datos curiosos. La sección. Ejerciendo en tu odontología, ¿cuál es la patología que se te presentó con algún paciente que vos hubieras dicho que fue solamente por irresponsabilidad, pero algo así como catastrófico? De irresponsabilidad siempre se presentaban, sobre todo en mi parte de estudio, accidentes de tránsito en moto sin casco, fracturas de cara, eso se veía mucho. De irresponsabilidad también, por ejemplo, cáncer bucal, no solo que tengan un hábito tabáquico, sino que cómo lo hacen hace que sea más rápido que se presenten esas lesiones y esas enfermedades. Elvi, gente que fuma, por ejemplo. Perdón, sí, cuando decís cómo lo hacen, ¿a qué te refieres? ¿A la cantidad? A esto venía. Por ejemplo, siempre me marcó mucho una paciente que vi, que ella falleció, después de varios años, pero ella fumaba el cigarrillo al revés, con la parte de combustión hacia adentro de la boca. Era algo que le gustaba hacer. Y obviamente desarrolló una lesión, nunca fue al médico y cuando fue ella tenía un cáncer que tenía en otras partes. O sea, la lesión empezó en la boca, como nunca se revisó, no se controló y obviamente pasó al resto del cuerpo, pero eso fue algo que a mí me marcó. Siempre, de ahí en adelante, yo empecé a preguntarle a mis pacientes, cuando tenían ese hábito, por ejemplo, les preguntaba cómo lo hacían, si lo hacían normal o lo hacían al revés. ¿Quién lo diría? Creo que muchos nunca pensamos eso. Sí, pero esas son cosas que se ve uno. Pero lo mayor que lleva son los accidentes, los golpes y los traumas. Claro, sí. Así que, y después, sí, eso es lo... ¿Tuviste también experiencia con la parte pediátrica o entendí mal? Pediátrico sí, en Venezuela y en Maracaibo había un hospital que era referente de medio país, digamos, que era únicamente de niños y eran distintas especialidades. Ahí trabajaban, todo el médico que trabajara ahí era especialista obviamente y se atendían a los niños. El hospital es hermoso. Es como una especie de carpa de circo, la sala de espera, tenían payasos, las enfermeras. Sí, era un sitio muy lindo para los niños y se ayudaban, era todo gratuito. Ahí trabajé mucho tiempo, pero como ayudante más que todo. Claro.
Bueno, y en toda esta experiencia entonces con los niños, de pronto, no sé si valga, pero ¿qué le dirías de pronto a las personas para que tengan en cuenta y cuiden también su salud oral? Claro, a las madres, por ejemplo, los niños siempre deben llevarse al odontólogo. Así como tú llevas a tu hijo a un pediatra para que revise si está bien, se lleva un odontólogo para que verifique que todo está bien. Por más que tú le veas los dientes y que están ahí, uno siempre debe verificar. Verificar simplemente que está todo sano, como un chequeo. Claro. Ahí uno verifica, hay tareas preventivas que se pueden hacer si el niño no tiene caries, por ejemplo, y siempre se puede cuidar. No hay que esperar a que llegue la enfermedad, sí, se puede prevenir. Eso con los niños y con los adultos. Claro, para todos. todos. Siempre es bueno, sí, claro, chequearse. Pero los niños generalmente dicen mucho, no, esos dientes se van a caer, no importan. Y no, sí importan. Ellos tienen su función y hay que cuidarlos y mantenerlos ahí. Claro, también. Así que por ahí te diría eso. Claro, sí, también está buenísimo eso porque quizás de pronto te ayuda a refrescar un poquito ahí la memoria a los papás y todas las personas que sean más responsables también con esto. Y bueno, ya por último, totalmente. Elvia, yo quisiera que nos dieras como en relación a tu comienzo en un nuevo país, cómo fue todo eso, nos dieras como un mensaje central para que inspiremos de pronto a esas personas que están en esa misma situación. Pensá que, digamos, hay otra persona que también ejerce su carrera con todas las falencias que tiene hacerlo de pronto en Venezuela y bueno, está ahí como en el limbo tratando de ver qué decisión toma. ¿Cuál sería tu mensaje para inspirar a esas personas? Sí, mi mensaje principalmente es que a pesar que todo parezca imposible, no lo es. Siempre uno tiene que arriesgarse. Todo se va solucionando en el camino, no hay imposibles. Si quieres ejercer lo tuyo, puedes esperar, evolucionar en otro lado y, digamos, en otro aspecto de tu vida y después continuar ejerciendo. En mi caso, por ejemplo, que hay que hacer homologación. Y en el caso de emigrar o de empezar de cero, nunca es tarde, siempre se puede hacer a cualquier edad. Y hay que ser, digamos, valiente, fuerte y siempre, por más que esté sola, tener apoyo de alguien. Por ejemplo, lo que es mi familia, mi hermana, mi mamá, toda mi familia, el apoyo que ellos me dan aún en la distancia es vital. Sin ellos yo no hubiese podido enfrentar esto sola, pero sí se puede hacer. No hay imposibles. No hay imposibles. Tenemos que creer en nosotros mismos. Siempre nosotros en el fondo sabemos cuál es la respuesta o cuál es la decisión correcta, pero de pronto tantos miedos que nos infunde la misma sociedad nos hace de pronto temblar. Este es entonces el mensaje que nos da Elvi en su comienzo. Yo invito a todas las personas que están escuchando a que nos sigan en nuestro Instagram, en nuestra página de Instagram, también nos sigan en nuestro canal de YouTube, estamos como Un Comienzo Podcast. Elvia, te agradezco mucho por tu tiempo y bueno, te dejo entonces, no sin antes decirte o invitarte a que también compartas nuestro perfil de Instagram en tu historia para que cada vez seamos más las personas que nos decidimos a tener un comienzo. Gracias, Camilo, por todo esto que estás haciendo, en verdad me parece muy lindo y gracias por la invitación. Con muchísimo gusto, muchas gracias a vos. Chao, Elvia. Un abrazo, Camilo.